Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Juan Carlos Calderón, presidente de Fundamedios. Vamos a dialogar sobre un tema muy importante. La ley de comunicación, o las reformas a la ley de comunicación, como se lo quiera llamar, que ha generado polémica, Juan Carlos, en diferentes ámbitos. Hay quienes dicen que es una ley que vuelve a estas características de mordaza, por un lado. Y hay quienes ponderan que es una ley un poco más amplia, que entre otras cosas democratiza la comunicación y sobre todo el acceso al espectro radioeléctrico. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, un cordial saludo. Bueno, efectivamente, el argumento de quienes defienden la ley es ese, supuestamente debería entrar a un proceso nuevo de repartición de frecuencias, como ya se dispuso en las leyes anteriores, y luego tendríamos que tener también este aspecto de ciertos privilegios o prebendas, podría llamarlos así, para los llamados medios comunitarios, que según la actual ley que ha sido aprobada por la Asamblea, se regirán por sus propias leyes, sus propias normativas, lo cual también significaría que estos medios no están sujetos a esta ley. Es decir, todavía no tenemos claro a qué se refieren con que se regirá por su propia norma o por sus propias leyes. Entonces, tiene además esta ley algunas situaciones efectivamente que hacen pensar que ha habido la intención de retornar a lo que fue la ley Mordaza del 2013. Recordemos que esta se aprobó en el 2013, estuvo vigente hasta el 2019, donde cuando se hizo una reforma a esta ley del 2013 y se eliminaron entidades como la Superintendencia de Comunicación, que hizo un tribunal, finalmente se convirtió en un tribunal ad hoc para juzgar a medios y periodistas, o figuras como el linchamiento mediático y otras cuestiones. Ahora Juan Carlos, ¿promueve la ley la autocensura y la judicialización de periodistas y de medios de comunicación? De hecho, sí, yo lamento contradecir algunas posiciones en las cuales mencionan que no, porque esta ley señala que sobre el tema de la responsabilidad ulterior, dice que toda persona que emita información u opinión será responsable legalmente o por las consecuencias de lo dicho, y las medidas serán civiles, menciona, y de otra índole. Este término de otra índole que está en la ley es absolutamente ambiguo, o sea, no significa nada, da a interpretación de cualquier autoridad o juez, ¿no es cierto?, que puede decir cualquier otra índole. ¿Qué otra índole puede ser? Penal, pero no está en la ley. Puede ser justicia indígena, pero no está en la ley. Puede ser, exagerando, ortigamiento, no sé, lavado con baño con agua fría. No tenemos idea. Entonces, eso de dejar abierta esta posibilidad de cualquier otra índole, claro, pone en duda sobre la real intención de la ley. Juan Carlos, en cuanto precisamente a la aplicación de la ley, en el caso de que pase, porque ya el presidente ha dado su punto de vista sobre esto, se ha anticipado que vetará este texto, pero en cuanto precisamente a la aplicación en la práctica, hay quienes dicen que UNES, bueno, con votos también de Pachacutic, estableció este texto para un poco curarse en sano, es decir, ya no se podrá investigar actos de corrupción, no se podrá hacer periodismo investigativo eficiente como el que haces tú, por ejemplo. Bueno, yo creo que pierden el tiempo en ese sentido, porque ya, a pesar de que hubo esta ley del 2013, nosotros seguimos publicando y hemos, en general, muchos colegas periodistas además, investigaron y publicaron una serie de temas, de historias de corrupción, de abuso de derechos humanos, etcétera, que hoy están en los tribunales de la República, la Fiscalía, el propio proceso que hoy está activándose, el de los DRUF. Eso fue una revelación de la prensa de cómo se dio este proceso, de las irregularidades que hubo. Eso lo publicamos como un proceso de investigación, muchos periodistas. Entonces, esto ya era durante la vigencia de la ley Mordaza. Sin embargo, eso no significa que esta ley haya sido
ni buena ni mala en ese sentido, sino que yo creo que el periodismo ecuatoriano ha dado muestras de que a pesar de los intentos de los sectores políticos, sobre todo de blindarse, ¿no es cierto?, de tratar de impedir que se descubran sus trafacías, sus malos usos de recursos públicos, sus abusos de derechos humanos, etcétera, etcétera, intentan callar a la prensa, pero la prensa es muy complicado que sea callada, sobre todo en el Ecuador. Ya hemos pasado por esos 10 años de persecución y digamos que no está bien que se imponga una nueva ley en ese sentido, porque sería un retroceso en derechos humanos. Ojo, no olvidemos que la Constitución mismo señala que los derechos no pueden retroceder, ¿sí? No son, y lo que está haciendo esta ley es hacer retroceder derechos. Incluso, por ejemplo, eliminando la opinión como un componente de la actividad comunicacional. En este sentido es incluso hasta peor que la ley del 2013, porque la ley de 2013 y la del 2019 en sus reformas señalaba claramente que cuando se habla de un proceso de comunicacional, estamos hablando de cualquier información u opinión que se emita por medios medios públicos, digamos, claro, ¿no? Claro, pero entonces ¿qué hay detrás, Juan Carlos? ¿Qué hay detrás de la aprobación de esta ley tal como está? O sea, se entiende que hay un retroceso en una ley que estuvo vigente. Sí, los derechos no pueden retroceder. Eso es, la ley es inconstitucional, además, porque le otorga a la Defensoría del Pueblo atribuciones que antes tenía la Superintendencia de Comunicación, esas atribuciones en las cuales se inmiscuye, ¿no es cierto?, en los contenidos, y a pretexto de defender los derechos de las audiencias, busca que el Estado, ¿no es cierto?, imponga la verdad que el Estado, es decir, los sectores políticos que conforman el Estado, porque el Estado no es que sea un coro de ángeles, el Estado es una entelequia que está cruzada por un montón de intereses, y el Estado son los políticos que administran el Estado. Entonces lo que buscan es que la prensa y los ciudadanos, sobre todo, no la prensa únicamente, los ciudadanos no conozcan lo que están haciendo los gobernantes. Y ojo que la prensa se debe a los gobernados, no a los gobernantes. Los gobernantes están sometidos en realidad al escrutinio público, tienen que estar sometidos. No puede restringirse a ningún acto ciudadano que investigue, indague sobre los actos públicos que hacen los servidores públicos. Entonces, al intentar censurar, buscar censura previa, impedir o intentar sancionar con el miedo a la actividad periodística, primero están perdiendo el tiempo, y segundo, los ciudadanos se podrán informar por cualquier otro medio, como ha venido sucediendo. Y yo insisto en que con estas leyes que ellos están aprobando, sobre todo el correísmo, con el 10% de lo que han hecho y han dicho durante este periodo que no ha sido gobierno, ya estuvieran sancionados, criminalizados, judicializados y hasta presos, ¿no es cierto? Porque se está aplicando lo mismo que ellos hicieron entre el 2007 y el 2017. Hoy quieren volver a hacer lo mismo. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Calderón, presidente de Fundamedios, por acompañarnos en este diálogo.